Listo. Bienvenidos a Historias que Transforman Vidas. Hoy vamos a hablar de un personaje muy importante, un personaje que marcó la historia con sus procesos, con sus situaciones, aún con los errores que cometió. Vamos a hablar de Jacob, el hijo de Isaac, el nieto de Abraham, pero lo más importante que queremos conocer no solo es el personaje bíblico, sino ese gran ser humano que había detrás de la historia. Y lo más importante fue lo que realmente cambió su vida. Bueno, vamos a hablar de la promesa del inicio que ocurrió en Canaán. Y oró Isaac a Jacob por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Desde antes de nacer, Dios ya había hablado sobre Jacob y Esaú. Y para esa familia esa palabra tenía muchísimo peso, porque la bendición no era solamente una herencia material, también representaba el liderazgo de la familia y la continuidad de la promesa que Dios había dado desde su abuelo Abraham y a su padre Isaac. Por eso, en ese momento es tan importante. Jacob crece sabiendo que existe una promesa sobre su vida, pero al mismo tiempo viendo que todo parecía favorecer naturalmente a su hermano Esaú. Y ahí comienza una lucha muy humana, querer entender, incluso ayudar a Dios a cumplir lo que él ya había prometido. Jacob, si Dios ya había hablado sobre esa promesa y tú ya habías escuchado, ¿por qué sentiste la necesidad de intervenir? Intervenir, yo no lo llamaba en ese momento así. Para mí era sobrevivir, asegurar lo que sentía que yo podía perder. Y sí, Dios ya había hablado. Mi madre Rebeca lo sabía. Yo también lo escuché de alguna forma en mi casa. Pero una cosa es oír la promesa y otra muy distinta es descansar en ella. Crecí viendo a mi hermano Esaú, fuerte, decidido, el favorito de mi padre Isaac. ¿Tú crees que era fácil creer que yo, el menor, el tranquilo, recibiría lo que le correspondería al primogénito? Así que hice lo que sabía, calculé, esperé el momento y tomé. Primero fueron los derechos de primogenitura, luego la bendición. No confié en que Dios abriría el camino. Quise abrirlo yo mismo. El engaño. Esta historia se desarrolló en Canaán. Y Jacob vino a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Te he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa, para que me bendiga tu alma. Hmm. Aquí vemos la tensión dentro de la familia. Ya es muy evidente. Isaac parecía inclinarse naturalmente hacia Esaú, el hijo fuerte, el primogénito. Pero Rebeca, su madre, seguía recordando la promesa que Dios le había hecho desde su embarazo, que el mayor serviría al menor. Además, Esaú ya había tomado decisiones que preocupaban profundamente a esa familia. Ellos se habían entristecido porque Esaú se había comprometido con mujeres cananeas. También había despreciado la progenitura, primogenitura. Eh, Además, poniendo en riesgo la identidad espiritual y cultural de la familia del pacto. Rebeca entonces decide actuar.
Escucha la conversación entre Isaac y Esaú y prepara cuidadosamente todos los detalles, todo el escenario, la comida. Conocía muy bien la receta. Inclusive los detalles que puso sobre el antebrazo de Jacob y la ropa de Esaú. Todo el escenario estaba totalmente detallado para que Jacob recibiera la bendición. Pero aún en medio de decisiones equivocadas, el relato también nos deja ver algo. El propósito de Dios sigue avanzando. Jacob, después de obtener la bendición de esta manera, ¿qué empezó a producir el engaño dentro de tu vida? Obtuve la bendición, sí, pero no como me imaginé. Salí de aquella tienda con las manos llenas, pero con mi alma inquieta. Porque cuando engañé a mi padre Isaac, no solo tomé una bendición, también sembré huida. Tuve que dejar mi casa, perder años con mi madre Rebeca, años que nunca volvieron. Viví bajo el temor de mi hermano Esaú todos los días, preguntándome si algún día vendría por mí. Dios no retiró su promesa de mi vida, pero sí permitió que yo caminara un largo proceso. Fui engañado como engañé. Esperé como no quise esperar. Así que sí, aseguré la bendición por medios humanos, pero el precio fue muy alto. Viví años persiguiendo paz, hasta entender que la promesa de Dios no solo se recibe, sino que también se aprende a confiar. Revelación. Suceso se desarrolla en Betel. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Qué hermoso. Hasta este momento Jacob había escuchado sobre el Dios de su abuelo Abraham y de su padre Isaac, pero ahora es Dios mismo quien le sale al encuentro, quien se le revela. Jacob viene huyendo, viene cansado, está solo, con miedo por todo lo que le había pasado. Y es justamente en ese momento de mayor vulnerabilidad cuando Dios se le revela. La visión de la escalera le muestra que Dios no está lejos, ni lo había abandonado en medio de su proceso. Jacob, ¿qué empezó a cambiar dentro de ti después de ese encuentro con Dios en Betel? Todo, pero no como me lo imaginé. Esa noche yo no era el heredero seguro de una promesa. Era un hombre huyendo solo, sin nada. Y allí, en medio del polvo, soñé una escalera, un cielo y la tierra conectados. Y sobre ella, Dios mismo, el Dios de mi abuelo Abraham, el Dios de mi padre Isaac. Pero algo hermoso pasó esa noche. Entendí algo que nunca había entendido y cambió mi vida. Entendí que Él también era mi Dios. No porque me lo mereciera, no después de lo que había hecho, sino porque Él decidió acercarse a mí aún en mi huida. Pero ¿sabe qué fue lo más impactante de esa noche?
No fue la promesa de la tierra, no fue la promesa de la descendencia. Fue escuchar su preciosa voz que decía, no te dejaré. Yo había dejado mi casa, había roto relaciones, había provocado distancias, pero Dios nunca se distanció de mí. Desde esa noche yo ya no corría solo, Dios estaba conmigo. Así que en ese momento cambió todo el rumbo de mi vida. Dejé de ver a Dios como una herencia solamente y empecé a conocerlo como una compañía. Formación. Este suceso ocurre en Harán. Y sucedió que la noche, y sucedió que a la noche tomó a su hija Lea y se la trajo y él se llegó a ella. Y Labán dio su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y él dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, de mi mano lo requerías. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuvieran conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. En Harán comienza uno de los procesos más largos y difíciles de tu vida, Jacob. Durante años aprendiste a trabajar, a esperar y a depender cada vez más de Dios. Y aunque muchas veces Labán intentó aprovecharse de ti, también empiezas a entender que Dios seguía guiando tu vida aún en medio de ese proceso. Jacob, ¿qué hizo Dios contigo en este tiempo en Harán? Me mostró quién era, sin excusas, sin disfraces, porque allí entendí algo que antes yo no quería ver. Yo estaba cosechando lo que había sembrado. Pero luego Dios empezó a transformarme, porque una cosa es recibir una promesa y otra muy distinta es convertirse en la persona capaz de sostener esa promesa. Labán pensó que me estaba explotando, pero Dios estaba tratando conmigo. Ese lugar me quebrantó lo suficiente para empezar a cambiar. Regreso y oración. Este suceso ocurre camino a Canaán. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Después de tantos años en Harán, Jacob, regresas con una familia y prosperidad, pero también con mucho temor. Ahora ya no vemos a Jacob que solamente intenta controlar las situaciones. Lo vemos reconociendo su fragilidad y buscando ayuda en la oración. También con mucho reverencia, con temor hacia su hermano
y con mucha humildad. Jacob, ¿qué diferencia había entre el hombre que engañó y el hombre que ahora está orando? La diferencia era mi confianza. Antes confiaba en mi astucia, ahora dependo de su misericordia. Antes intentaba controlar el resultado, ahora clamo por gracia. Antes usaba mis palabras para engañar, ahora las uso para suplicar. Así que sigo siendo Jacob, pero por primera vez estoy aprendiendo a dejar de serlo. Transformación. El lugar donde se desarrolla este suceso es en Peniel. Así quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio el encaje de su muslo, y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres has vencido. Asombroso. Un encuentro de esa magnitud. Después de años de huir y luchar con sus propias fuerzas, Jacob finalmente queda solo. En Peniel ocurre algo más profundo que un simple enfrentamiento. Jacob tiene un encuentro personal con Dios. Un Dios que transforma totalmente su identidad. Jacob, ¿por qué no soltaste? ¿Por qué no lo soltaste? Cuando él me tocó el muslo, entendí algo. Yo no tenía el control. Es más, nunca lo tuve. Y aún así, no lo solté. No por terquedad, sino por necesidad. Le dije, no te dejaré si no me bendices. Pero ahora lo veo de otra manera, lo veo diferente. No era solo una bendición lo que pedía, era un cambio de identidad. Cuando él me preguntó mi nombre y yo le respondí Jacob, era como si estuviera confesando todo lo que había sido antes. El suplantador, el engañador, el que toma por su propia mano. Pero cuando escuché esa preciosa voz que me dijo Israel, no porque yo hubiera vencido con fuerza, sino porque había dejado de depender de ella. Esa noche no salí ileso, salí cojeando, pero también salí distinto a como venía y entendí que no necesitaba controlar, necesitaba era ser transformado. Restauración. Encuentro con Esaú. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó. Lloraron y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Después de todo el proceso vivido, finalmente llega el momento que Jacob había temido durante tantos años, volver a encontrarse con su hermano Esaú. Pero lo más importante ocurre y es la respuesta de Esaú. En lugar de venganza, hay abrazo y reconciliación. Hay llanto entre ambos hermanos. Dios no solamente había trabajado en el corazón de Jacob, también había preparado el corazón de Esaú. Jacob, ¿qué entendiste en ese momento al encontrarte con tu hermano? Yo entendí que mientras yo planeaba cómo reparar el pasado, Dios estaba sanando lo que yo había roto. Yo no podía cambiar el corazón de mi hermano Esaú. No podía borrar el engaño que hice en el pasado. No podía ver los años atrás.
pero Dios sí podía hacer lo que estaba fuera de mi alcance. Por eso dije, he visto tu rostro como el rostro de Dios. No porque mi hermano fuera Dios, sino porque en ese momento vi reflejado su gracia, una gracia que yo no me merecía. Hay cosas que por más de que tú te arrepientas, apenas inicia, pero solo Dios puede completar lo que tú iniciaste. Y entendí que Dios ya había hecho lo que yo no podía reparar. Y saber una cosa, por primera vez en mucho tiempo, no tuve que huir, solo quedarme y abrazar. Bueno, hemos llegado al cierre de esta hermosa historia. Años después, Jacob ya no es el mismo. Ahora, al final de su vida, lo vemos en Egipto, bendiciendo a la siguiente generación. Y extendió Israel su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta con todo mal, bendiga a estos jóvenes. Como vimos en toda esta hermosa historia, años después, Jacobo ya no es el mismo hombre que salió huyendo de Canaán. Ahora, al final de su vida, lo vemos bendiciendo a la siguiente generación y reconociendo la fidelidad y la soberanía de Dios en todo su camino. Jacob, después de todo este proceso vivido, ¿qué significa ahora bendecir? Para mí significa mirar hacia atrás y ver la fidelidad de Dios en cada etapa, incluso en las que yo arruiné.